Buenas tardes. En el marco de las actividades del Espacio Cultural San Lázaro, la Secretaría General y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, SEDIA, de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Art Deco en Ciudad de México, de Carolina Magaña. En el presidium de este acto nos acompañan la doctora María Vázquez Valdés, directora de Biblioteca y Archivo de la Cámara de Diputados. Carolina Magaña Fajardo, autora del libro que hoy se presenta. La maestra Alma Cázares Ruiz, coordinadora general de publicaciones de la Universidad Anáhuac. Y la arquitecta Isaura González Gotnier, coordinadora de bibliotecas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Para moderar esta presentación, tiene el uso de la palabra la doctora María Vázquez Valdés. Por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados en el marco del Espacio Cultural San Lázaro, a la presentación de este libro, El Art Deco en Ciudad de México, retrospectiva de un movimiento arquitectónico de Carolina Magaña Fajardo y con fotografías de la autora misma y de Paulina Lavista. Abrimos esta obra con el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Continuamos con el Parque Las Américas de Mérida, Yucatán, y con el Parque México de la Condesa, como preámbulo para adentrarnos en un magnífico libro que es, como el subtítulo lo indica, la retrospectiva de un movimiento arquitectónico. Esta edición tiene dos vertientes: el texto bien fundamentado en la historia de Carolina Magaña Fajardo y las excelentes fotografías de ambas autoras. Estas vertientes, texto y fotografía, confluyen en una tercera que es una excelente edición, llevada a cabo por el querido amigo y diseñador Pablo Labastida, que dio forma a este ejemplar editado por la Universidad Anáhuac, Siglo XXI Editores, la Secretaría de Cultura y el IMBAL, y que hoy nos congratulamos de presentar en esta biblioteca. Además de todas sus cualidades, este libro nos otorga un recorrido vigoroso por las producciones que el Art Deco, como movimiento arquitectónico, ha legado a este país, y en especial a esta ciudad, donde aún se yergue con belleza, solidez, brillo y vigencia. ¿Cómo podríamos negarlo al recorrer el centro histórico? El libro también nos lleva en el contexto internacional durante las dos primeras décadas del siglo XX y nos contextualiza la producción arquitectónica de esa etapa. Además, y de importancia no menor, la obra da énfasis a obras maestras diseñadas por autores poco conocidos, que exceden los lugares comunes en otras obras editoriales de que abordan este tema. Además de presentar a nuestras participantes en esta presentación, me permito invitarles a consultar los acervos de las bibliotecas legislativa y general, de las cuales tenemos aquí una muestra de sus colecciones, con gran número de títulos relacionados con el tema de la arquitectura en México. Y bien, doy en primer término la palabra a la arquitecta Isaura González Gotnier, quien es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde también realizó la especialización en cubiertas ligeras. Ha cursado el diplomado en Administración y Finanzas de los Bienes Raíces en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles en la Universidad Iberoamericana, el máster en edición en la Universidad de Salamanca y el 31 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en Madrid, España.
En el sector público fue asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal de 2007 a 2009, donde estuvo a cargo del área editorial. También fue editora asociada de las revistas Obras y Ambientes de Grupo Editorial Expansión. Por más de 15 años colaboró en revistas especializadas en arquitectura y como editora independiente ha publicado libros especializados en arquitectura y construcción. Es miembro de número del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, organismos de los que fue secretaria ejecutiva en el bienio 2012-2012. 2000, sí. Sí. Es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Es profesora de asignatura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, adscrita al área de Teoría, Historia e Investigación, y fue secretaria técnica del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. En la actualidad es coordinadora de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Ay, Dios. Es un gusto estar aquí para compartir con ustedes este libro precioso, escrito por mi querida amiga, mi colega Carolina Magaña Fajardo. Empezaré diciendo que me compartió desde el inicio la emoción de producir este libro, ¿no? Este libro es resultado de su tesis doctoral. Entonces, va desde la maestría, entonces es un trabajo que trae muchos años detrás y eso es algo muy, muy importante de mencionar, porque en materia de investigación, luego creemos que investigar es algo muy sencillo, ¿no? Y es algo muy complejo. Entonces, irse adentrando en estos temas, pues primero cómo llega ella como estudiante, o luego ella cómo se va acercando hasta que ahora se convierte en un producto editorial, pues nos está hablando de una constancia y de una pasión, ¿no? De una pasión por lo que ella hace. El libro tiene una rigurosa metodología de análisis, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, realmente es muy riguroso en ello y nos ayuda a diferenciar, a lo mejor tanto para los investigadores, los expertos y los no expertos. O sea, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre forma, tipo, modelo y tipología? O sea, ¿por qué el Art Deco es Art Deco y se le conoce como tal? ¿Y cómo podemos aprender a identificarlo? Entonces, en esta lectura, pues parte de lo que nos orienta es a saber, o sea, si vamos caminando por las calles de la ciudad y vamos viendo por estas colonias que a todos nos encantan y donde muchos queremos vivir, como son las colonias centrales de la Ciudad de México, la Roma, la Condesa, la Escandón, Santa María la Ribera, ¿por qué esas colonias tienen un valor, no? O sea, ¿y por qué ahora todos las queremos, a todos nos encantan? ¿Y de dónde vienen? Yo empezaré quizá un poco al revés recorriendo el libro, porque el libro empieza primero con la descripción tipológica, nos narra de dónde viene el estilo de Europa, luego pasa ya a la parte de la descripción arquitectónica, termina, bueno, con la descripción urbana, y luego también hace análisis de varios edificios, ¿sí? Unos edificios habitacionales por un lado y otros que han sido intervenidos, ¿sí? Intervenciones que ha habido arquitectónicas a edificios muy significativos. Y empiezo quizá un poco al revés, porque la historia de la ciudad, ¿sí? Y pues si estamos en la Cámara de Diputados, las políticas públicas que pues finalmente resultan de las leyes, pues tienen un impacto total en la arquitectura, ¿no? Y entonces ella nos lo cuenta aquí, o sea, nos cuenta la historia de cómo surgieron estas primeras colonias. Si estas primeras colonias de la Ciudad de México pues surgen en principio a partir de que sean las leyes de reforma y cambia la propiedad del suelo, ¿no? Entonces es un cambio muy importante en materia de gestión y de legislación de la tierra que vino a transformar la ciudad y entonces las ciudades empezaron a crecer a partir de finales del siglo XIX, principios del XX y se empezaron a fraccionar todo lo que antes eran propiedades de la iglesia o grandes propiedades también de los terratenientes. Y eso ella lo cuenta de una manera muy clara y muy precisa y dando datos muy específicos que pues son materia de irse a investigar a los archivos, ¿sí? De dónde salió ese documento, quién le vendió a quién y por qué los Escandón compraron esto y quién era el que lo vendía, la hacienda de la Condesa, o sea, lo cuenta aquí con mucha precisión, pero da los datos, o sea, no los está inventando, realmente tiene, les digo, ese rigor.
de irse a meter a buscar la información, ¿sí? Para no dar información falsa. Hoy en esta era de la información en la que a lo mejor en internet encontramos muchas historias, la información es muy superficial, ¿no? Entonces a lo mejor encontramos los 10 edificios Art Deco de la ciudad que no te puedes perder. Y hay información falsa, hay información refrita, ¿no? Y entonces una investigación de este tipo pues nos muestra lo que implica meterse a ello. Y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, porque nos da, pues entonces realmente podremos tener una certeza de por qué el Art Deco es un estilo, como ella dice, definido, ¿no? Una forma que se percibe y que se diferencia de otros de su época, como el Nouveau, el colonial californiano, etcétera. Porque tiene todos estos elementos lineales muy geométricos, ¿no? Que son una expresión icónica, porque es reconocible por sus formas. Pero algo que también nos cuenta Carolina en este libro y que se me hace muy importante destacar es que es un tipo de edificación. También nos habla de los cambios en las formas de vida, ¿no? Cómo se fue transformando la vida a principios del siglo XX con todos los cambios tecnológicos, ¿sí? Donde nos dice, bueno, ¿qué pasó en ese entonces? Empezó a haber luz eléctrica, empezó a haber gas, ¿no? Se empezaron a sustituir elementos que cambiaron los programas arquitectónicos y las formas de vida de la gente. Entonces, estos edificios Art Nouveau representaban la modernidad, ¿no? Representaban lo último, donde la gente quería estar. Y entonces en los anuncios también de periódico que salen en las páginas del libro, pues podemos ver cómo se promocionaban, por ejemplo, todo lo que fueron los edificios de vivienda. Y hoy que hablamos de usos mixtos, no, pues los usos mixtos no los estamos inventando ahorita. No, aquí nos cuenta Carolina, por ejemplo, el edificio Ermita de Juan Segura, pues fue el primer edificio de usos mixtos en la Ciudad de México, donde teníamos departamentos, también un cine, también comercio, y es un edificio que hoy en día sigue siendo icónico, y que bueno, en este caso está un poco deteriorado, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia, pero bueno, también puede venir a cuento, o sea, cómo rescatamos esos edificios, qué podemos hacer por ellos, y entonces a la hora de su rescate, cómo sí tener en cuenta su procedencia, ahora sí que su linaje, su genealogía, de dónde vienen, para que se hagan intervenciones respetuosas. O sea, pone como ejemplo dos intervenciones curiosamente del mismo arquitecto y dice, pues una está bien y otra no le importó el patrimonio, ¿no? A nuestro magno arquitecto Teodoro González de León. Y en un caso tuvo la asesoría del doctor Javier Cortés Rocha, que era director de Sitios y Monumentos, que este es el caso del Museo de Arte Popular. Y en el otro caso, que es el Cine Bella Época, pues a lo mejor no tuvo asesoría y pues llegó, o él decidió y solo conservó la fachada y al interior de lo que era el Cine Bella Época, digo, es un edificio muy agradable, ya íbamos a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, pero pues sí, lo peló, literalmente, ¿no? Lo peló y nada más se quedó la fachada. Y mientras que en el otro, en el Museo de Arte Popular, sí conserva también los elementos interiores, pues porque hubo un sentido de mayor respeto hacia este edificio de valor patrimonial. Pero aquí también en el libro nos cuenta que pues no solo están los grandes edificios, ya lo comentaba María, ¿no? También nos habla de estas arquitecturas discretas, pequeñas, que a lo mejor pues no les damos tanta atención y que todavía existen y que la verdad es muy importante preservar, ¿sí? Que si no las cuidamos se van a terminar perdiendo y que esperemos que esto no suceda. O sea, son edificios que han resistido los embates del tiempo, bueno, los temblores, ¿no? En todas estas zonas en las que nos encontramos, porque también en su momento se construyeron con la tecnología, con la última tecnología de la época. Algo que también destaca el libro es cómo entra en México la tecnología del concreto armado. Y a partir de ello, pues también se abren nuevas posibilidades en la construcción. Aquí también el libro nos narra dentro de estas influencias, ¿sí? Que también ya vienen de Europa, pero también no solo es, el Art Deco pues está situado como que en un momento de transición, ¿sí? Está situado en un momento de transición y luego viene el movimiento moderno, que ya son todos estos edificios racionalistas. Pero ella menciona que estos edificios ya tienen un impacto de la arquitectura racionalista, de la arquitectura lecorbusiana, ¿no? Porque estamos ya en paralelo, pues en Europa ya andaban en el revolucionamiento total de la arquitectura y aquí, pues como siempre las corrientes nos llegan unos años después, pues estábamos en la construcción de la ciudad, pero el Art Deco, también cuenta el libro, nos viene a encajar muy bien en México,
por todo este tema de la construcción del nacionalismo. Entonces resulta que nosotros traemos una herencia prehispánica, ¿sí?, donde nuestras formas son muy gráficas, muy geométricas, y eso empata, y pues encuentran ahí como que un diálogo muy interesante en la ornamentación, ¿sí?, de estos edificios. Y entonces ahí vamos viendo cómo nos vamos construyendo de capas de historia, ¿no? Bueno, algo que siempre, bueno, Carolina y yo damos clases juntas, ¿no? Y entonces algo que ella siempre les destaca mucho a los alumnos son los cambios que en algún momento se dieron por la higiene en México, ¿no? Ahora se nos hace muy común bañarnos todos los días y salir a la calle y demás, muy limpios y peinados. Pero resulta que hace 100 años la gente no vivía así y estamos hablando de un periodo de tiempo cortísimo. Entonces todas estas innovaciones que se vinieron dando se reflejan en esta arquitectura. Y esto, pues como ya comentaba, implica un cambio programático. O sea, ¿por qué vienen a caer bien? Porque se necesitaba un país que tuviera condiciones en sus instalaciones y en su vivienda de higiene, ¿no? Donde entonces los muros lisos, la supresión de decorados, cosas que no acumularan polvo, pues venían muy bien para la salud de la población. También estamos hablando de una época en que se da la conquista de los derechos fundamentales en México: salud, vivienda, educación, ¿sí?, en la primera década, la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿cómo va hilvanando todos estos aspectos a lo largo del libro y los va empaquetando en los diferentes capítulos? Es algo muy interesante porque es muy claro, ¿no?, cómo lo va narrando, cómo nos lo va contando, y entonces podemos tener muchas lecturas. O sea, podemos tener la lectura, por ejemplo, desde el estudiante, al que si uno le dice, a ver, queremos que hagas una investigación ahora del colonial californiano, bueno, pues vas, lees el libro de Carolina Magaña y ahora aplica toda esta metodología de la investigación al colonial californiano. Pero también si tenemos a alguien que le guste la cultura y se quiera ir a dar un paseo por la ciudad, le podemos decir, toma el libro y puedes hacer todos estos recorridos, ¿sí?, que nos cuenta, que nos narra, nos pone las calles. Aquí yo le decía hace rato que mi única queja hacia el libro es que esto debió haber sido a doble página, con fotos más grandes, desde mi punto de vista arquitectónico. Es lo único, lo demás está fantástico. Pero esto es una guía de viaje, ¿no? Es una guía de viaje también para salirnos a las calles de la ciudad e ir a conocer nuestro patrimonio. Casualmente yo ahora un año tomé un curso en la facultad que así se llama, Las Primeras Colonias de la Ciudad de México, que en este caso lo dio el arquitecto Edgar Tavares, a quien Carolina tiene entre sus fuentes bibliográficas, ¿no? Y entonces un gozo porque te vas a recorrer la ciudad, pero entonces también vas entendiendo lo que estás viendo, ¿no? Entonces vas viendo, oye, pues aquí este edificio es Art Deco, este es colonial californiano, y este tiene una historia que contar, pero resulta que no solo son las fachadas, pues adentro cómo vivían las personas y cómo se han ido adaptando a la vida actual, o sea, cómo han ido surgiendo estos cambios tecnológicos, ¿no? O cómo se han conservado los que son de departamentos, analiza unos de departamentos que siguen siendo departamentos al día de hoy, o qué pasa con estos edificios como los cines, ¿no?, que fue una tipología nueva en los años 30, toda la industria del cine, y eran unos palacios de los cines. Y de pronto cambia la industria del cine, se transforma la industria del cine, y entonces estos edificios caen en desuso, ¿no? Y caen en desuso, y luego, por ejemplo, el Bella Época, en un momento se hacían conciertos de rock ahí adentro. Y de pronto tienen el riesgo de perderse. Y bueno, por un lado, es un gozo que lo haya rescatado Teodoro González de León, quizá aunque se haya tirado todo lo de adentro, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? No se perdió ese patrimonio del todo. Y por el lado del Museo de Arte Popular también es un rescate muy interesante. Y yo me acuerdo que precisamente, recuerdo al doctor Javier Cortés Rocha, él decía, pues es que el patrimonio tiene que ganarse la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que esos edificios tengan una nueva vida? Y aquí ella pues también está planteando esto puede ser una excelente materia de trabajo para quien vaya a enfrentar la adecuación, la restauración, la reconversión de un edificio Art Nouveau. En la Condesa hay varios, ¿no? Está este hotel Hipódromo, que pues era un edificio de vivienda y ahora es un hotel, ¿no? Entonces tenemos muchos en el Hotel Brick, también en la colonia Roma. Entonces son edificios que van cambiando sus usos, pero que el ser
de una etapa histórica muy contundente y muy importante, les da un valor y la gente también por eso nos gusta. Digo, otro tema muy interesante es lo que nos habla de la configuración de la ciudad, ¿no? Tenemos estas colonias que tenían tienen a la fecha una gran calidad urbana, calles bien trazadas, parques, ¿sí? Mobiliario urbano, todo diseñado, o sea, también nos habla de que el Art Deco no solo se quedó en la arquitectura, bueno, viene de las artes decorativas, pasa a la arquitectura y tiene muchas áreas de acción. Y eso lo podemos ver en el Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa, donde pues, si ustedes caminan, ven todos los letreros, todo perfectamente bien diseñado, el mobiliario, la lámpara, la banca, pensado para el hombre, ¿no? Para la habitabilidad. Hoy también, pues de pronto se nos olvida a los arquitectos que estamos nosotros, nuestra función es construir espacios habitables, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos rescatar esa habitabilidad? Y estos espacios tienen unas características de habitabilidad muy importantes. O sea, estamos viendo estos grandes cambios que hubo, que estaban preocupados por dar condiciones de salud, de higiene en estas edificaciones, y entonces cómo eso, por eso hoy son tan valorados, por eso hoy todo el mundo quiere vivir en uno de estos, ¿no? Ahora, otro tema al que se enfrentan, por ejemplo, hoy en día, y hablando de materia legislativa, es la protección del patrimonio. Entonces, por ejemplo, muchos de estos edificios no están protegidos y por eso tienen riesgo de perderse. O si están protegidos, solo protegen la primera crujía. Y también ahí es un tema, ¿no? Ahorita vemos todos estos ejercicios que hay de casonas que se convierten ahora en edificios de departamentos. ¿Sí? Entonces también tenemos estos casos en todas estas colonias y igual hay intervenciones buenas, hay unas terribles, pero pues un documento como este puede darle luz, ¿sí? A un restaurador, puede darle luz a un promotor inmobiliario, puede darle luz a un arquitecto para valorar este patrimonio. Y entonces no solo verlo como un libro de historia, ¿no? Es mucho más allá, por eso les decía yo que puede tener muchísimas lecturas en las que nos habla pues desde dónde venimos, el surgimiento de esta ciudad en nuestra ciudad contemporánea, ¿sí? Y pues de cómo se hicieron estos nuevos usos, de cómo no estamos inventando el hilo negro porque se nos olvida la historia, ¿no? Entonces no estamos inventando los edificios de usos mixtos el día de hoy. Y de cómo los podemos ir trabajando, ¿sí? Con este excelente documento. Las fotos, pues como ya se comentaba, son fotos fantásticas, pues Paulina Lavista, una gran fotógrafa mexicana. Entonces creo que aquí también se fue dando en esta conversación de Carolina con la Universidad de Anáhuac y con la editorial Siglo XXI, pues afortunadas coincidencias, ¿no? O sea, cómo pues cuando llevan el libro, y quizá eso lo platiquen ellas con mayor detalle, el manuscrito, pues cómo un manuscrito se transforma en un producto editorial. Y ustedes pueden ver en estas fotos pues la historia de nuestra ciudad, en estas colonias muy significativas. Y pues yo lo que los invito es a que lo busquen, a que lo lean, a que se lo tomen bajo el brazo y se vayan a recorrer todos estos sitios, a que no solo veamos las arquitecturas grandes o los grandes arquitectos, que desde luego está Obregón Santacilia, está Juan Segura, está Francisco Serrano, pero también hay otros que a lo mejor ni sabemos todavía quiénes los construyeron, también hay ingenieros que edificaron muchos ejemplos de Art Deco. Entonces realmente aparte es una lectura muy grata. Ese es otro punto, cómo pasar una tesis doctoral que a lo mejor es luego más densa la información y hacerlo asequible para cualquier lector. Y creo que el libro cumple con eso, cualquiera lo puede leer, ¿no? Lo puede leer desde un especialista hasta un neófito y eso es algo muy importante para poder comunicar. Pues yo aquí lo dejo porque falta que participen también las demás y después ya podemos seguir comentando. Muchas gracias a la arquitecta Isaura González Gotliner por esta. Pues muchas gracias a todos los asistentes y principalmente pues quiero agradecer en nombre de la Universidad Anáhuac a la Biblioteca Legislativa, a la doctora María Vázquez por recibirnos. Verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de estar en este recinto presentando esta obra que también nos llena de orgullo. Y yo no voy a utilizar mucho el tiempo de este foro porque creo que tenemos que ceder la palabra a las expertas en arquitectura,
pero sí, sí me gustaría aprovechar este espacio para compartirles esta experiencia del trabajo de la edición universitaria y la responsabilidad que como editores universitarios tenemos. Sin duda alguna, esta obra es el ejemplo de la producción académica que las universidades pueden generar, pero que nosotros como editores universitarios tenemos la responsabilidad de acercarlo en la medida de lo posible a los lectores. Muchas veces las publicaciones universitarias se caen pues en las bodegas o en una limitada circulación que impide que pues se encuentren con su lector. Entonces, pues esa gran responsabilidad es la que tenemos. En el caso particular de este libro, que es un resultado de una tesis doctoral, pues el trabajo que hicimos y además grato y fantástico porque Carolina, además de que es una excelente académica investigadora, es una excelente autora que se dejó conducir, que fue muy abierta a las sugerencias que en distintos momentos de su obra pues se le fueron sugiriendo desde los revisores académicos, el diseñador. Tuvimos la experiencia, además fue muy buena y muy oportuna pues de lograr que el libro fuera ilustrado con las fotografías de Paulina Lavista y que se interesara una editorial tan importante como Siglo XXI. Y si esto se pudo hacer, definitivamente es por el contenido que le ofrecimos desde la universidad y es el resultado. La tesis doctoral, sin duda alguna, pues va dirigida a un público experto que lo que hace pues es otorgarle las calificaciones a quien presenta la tesis como experto en el tema. Pero cuando ya se transforma en un libro, pues tenemos la obligación de trabajarlo, como bien dijo Isaura, para que lo pueda leer cualquier persona, ¿no? Y es ahí donde la combinación del autor con los editores pues es la ruta, ¿no?, que encontramos idónea para pues poder tener un producto como este. Y pues no me resta más que agradecer esta mesa, además de mujeres tan talentosas, que a todas las conozco un poco y mucho algunas más, y pues muchas gracias por estar aquí. Apretada agenda estar aquí, así que estamos muy agradecidos. Ahora pues me es muy grato y es un honor presentar a la autora del libro, Carolina Magaña Fajardo, quien es mexicana, cursó estudios de licenciatura en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 2 estancias postdoctorales, una en la UNAM y otra en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Es especialista en la historia de la arquitectura del siglo XX, con un diplomado en diseño de formación docente universitaria por la UNAM, diplomado en investigación por la Anáhuac, México, y un curso de... Es profesora e investigadora en la Universidad Anáhuac, México Sur, adscrita a la Escuela de Diseño de la UNAM. Ha colaborado en varios proyectos de investigación y ponencias en la UNAM, UAM Xochimilco, Universidad Iberoamericana y Universidad Anáhuac, logrando así más de 15 artículos publicados en varias revistas nacionales e internacionales. Magaña, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, es realmente un honor estar aquí con ustedes. Es un lugar que desconocía, la verdad estoy maravillada incluso de la propia arquitectura, ¿no?, de estar aquí y compartir la mesa con todos ustedes, que aparte son grandes amigos. Pues bueno, yo les quiero contar un poco la historia del libro, no tanto la historia que Isaura describió perfectamente de qué se trata. Pues bueno, sí, como todas dijeron, pues producto de mi maestría y mi doctorado. Empecé con este tema en la maestría, después vimos
me di cuenta que tenía muchísima más pertinencia para tener un doctorado y justamente lo seguimos trabajando, ¿no? Para mí es un texto que, si bien soy especialista en otros temas, es un tema que para mí es un caramelo, o sea, es sumamente rico el hecho de estar investigando sobre el tema y cada vez voy profundizando más. Creo que es una brecha de investigación un poco tanto desconocida o no aquilatada tal vez, ¿no? Justamente la parte nacionalista de nuestra historia, ¿no? Del nacionalismo. Comentaba Isaura que justamente hay diferentes tipos de arquitectura. En este momento histórico que estoy hablando entre 25 y 40, pues realmente habían 5 vertientes, ¿no? En esta búsqueda del nacionalismo, que hoy, después de una retrospectiva de 50 años o más, podemos catalogarlas y definirlas con ciertos nombres, como el neoindigenismo, colonial californiano, neocolonial, art déco, movimiento moderno. En ese momento histórico todas arrancan al mismo tiempo y cada quien pues en lo que creía, ¿no? Finalmente era bajo la mano de José Vasconcelos buscar justamente qué es nacional, qué es ser mexicano. Entonces, bueno, hay muchísima tela donde cortar, tanto en el ámbito de arquitectura, como estoy en este caso presentando el libro, como en el campo del diseño industrial, diseño gráfico, ¿no? Que finalmente fue un lenguaje que se manejó en esa época histórica. Poco después de haber ya terminado el doctorado y tal, bueno, lo dejé para seguir trabajando en otras cosas, y después, esta parte es curiosa porque justo mandé un artículo a publicar, ¿no? De esta parte, había publicado ciertos detalles, pero no la parte teórica. Este método de investigación que planteo es a través de pues alguna periodificación de la teoría de Marina Weissman, una gran arquitecta teórica latinoamericana, ella es argentina, que justamente me dio esta pauta para poder investigar sobre todo el tema. En fin, cuando mando el artículo directamente a una revista cubana, pues me regresan con algunos datos muy pequeños, ¿no? Que había que corregir, que hizo cambiar por completo, ¿no? Eran 2 renglones, pero hicieron cambiar por completo el artículo y obviamente una vez que lo envié, me lo aceptaron y dije, no, el libro tiene que ser cambiado. Me gustó mucho más cómo quedó el artículo. Entonces ya tenía yo listo el libro como tal y tal cual me tardé 6 meses en volverlo a cambiar porque realmente me gustó mucho más, gracias a ese arbitraje que, pues como obviamente es desconocido, le dio forma, ¿no? Por completo. Y creo que realmente quedó mucho mejor, quedó mucho más articulado, mucho más legible. Y tal cual, como comentaba Alma, me dieron algunas sugerencias para que esto pues estuviera el lenguaje como tal, ¿no? No ser tan arquitectónico, de alguna manera, para que todo el mundo pueda disfrutarlo y poder conocer sobre el tema, ¿no? Pues bueno, sí, hago algún análisis de la diferencia, porque a veces, como digo en clase, hay chismes de pasillo, en el cual decimos a grandes rasgos qué es tipo, qué es estilo, qué es movimiento, y todo le llamamos igual, ¿no? Hago este tipo de diferenciaciones. Y bueno, cuando hablamos de los 3 casos de estudio, el edificio Piccadilly, el edificio Ritz y el Hamburgo, tengo historias muy buenas sobre estos edificios en mi hacer, en el momento de estar investigando. Justamente el Piccadilly, llegué a tomarle fotografías y bueno, pues alumnos no te dejan entrar, ¿no? Ni con la credencial y explicándole, pues aparte con esta delincuencia que estamos viviendo últimamente, ¿verdad? Es un poco complicado. Sin embargo, bueno, siempre hay ángeles en el camino, que sí, claro que sí, yo creo en esto, soy también en la parte cultural, sí pasa, toma fotos, ¿no? Y bueno, pues creen justamente en esta parte de pasión hacia lo que uno está haciendo. Cuando entré al edificio Hamburgo, también me encontré a la dueña del edificio que me facilitó las plantas arquitectónicas, que de hecho son las que se están publicando, muy amablemente, sin mayor situación. Sin embargo, cuando vuelvo a hacer las fotografías, porque bueno, esto tiene algunos años, tenía una cámara no tan buena, ¿verdad? Entonces, cuando estaba haciendo el doctorado, cuando justamente platicamos para hacer ya la publicación, cambio de cámara justamente para hacerlas mejores y me encuentro que el edificio Hamburgo está por completo destruido. Di vueltas por la cual dije, no, si aquí era, estoy segura que aquí estaba, ¿no? Estaba el hueco y justamente se derrumbó de la noche a la mañana. Obviamente me enojé, obviamente me frustré, ¿no? Porque es parte desde mi trinchera como arquitecta, pues el defender este patrimonio, ¿no? Y verlo totalmente derruido era inmenso, era muy bueno, tenía 2 entradas, los diseños de interiores eran típicos, eran del momento histórico, en fin, era desde mi punto de vista muy, muy valioso. Pero bueno, me lo encuentro en el camino y digo, bueno, al menos que desde mi punto de vista, ¿no? que este libro pueda aportar esta parte de
de darles a conocer, que realmente conozca la gente de lo que tenemos de valor en nuestro patrimonio. Porque a veces no es bueno, quiero pensar que no es dolo, ¿no? Claro, hay algunos inversionistas bueno, simplemente no les interesa, pero también hay desconocimiento, exactamente, los inmobiliarios y demás, pero también hay esta parte de ignorancia, ¿no? De no saber, oye, pues yo vivo en un edificio Art Deco, ¿no? O el de enfrente es Art Deco y cuidarlo. No pretendo tal cual que se vuelva un museo la Ciudad de México, ni mucho menos, pero sí al menos tener esta conciencia, ¿no? El saber valorarlo, pues bueno, de alguna manera te hace cuidarlo, ¿no? Como todo lo que nos pertenece, finalmente es de todos. Sí, hago también un recorrido urbano en la parte histórica, selecciono 11 colonias de la Ciudad de México. De hecho, por número pensé nada más 10, pero reconozco que de pronto me perdí en la colonia Doctores sin querer. Me meto en la alcaldía Cuauhtémoc, pero cuando de pronto el semáforo, las fotos, no sé por qué, llego a la Doctores, y ya me quedé, ¿no? Y dije, wow, o sea, tiene un montón más escueto, es un Art Deco más sencillo, pero finalmente hay de Art Deco, ¿no? Ese es el gran descubrimiento para mí, que todos los profesores, todos los que decían, jamás mencionaban la colonia Doctores. Y vaya, fue un gran descubrimiento. Entonces, como ven, y sigue abriendo brechas, ¿no? Sigue abriendo caminos de seguir descubriendo lo que realmente todos nosotros hacemos. Porque la arquitectura finalmente permanece y está por el gusto de todos nosotros, no nada más de los arquitectos, ¿no? Sino también de todos los transeúntes, de todos los habitantes, ¿no? Pues bueno, también hago un reconocimiento especial a las restauraciones, que justamente por esta conciencia del patrimonio se hicieron. Yo valoro mucho la que hizo del Centro Cultural de Bella Época, en la estación de bomberos, hoy el MAP, ¿no? La verdad es que creo que han podido reconocer los valores fundamentales del Art Deco con la tipología y con las formas que están, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que estoy muy honrada de estar aquí con ustedes, agradezco infinitamente a la UNAM por todo el conocimiento que me dio, ¿no? En todo este proceso de aprendizaje. A pesar de estar dando clases ahí, sigo aprendiendo día con día. A la Universidad de Anáhuac, en especial Alma, que siempre creyó en mí desde el inicio, no me ha soltado. Espero seguir trabajando y muy contenta de estar en la Universidad de Anáhuac también. Y obviamente les agradezco a ustedes por haberme escuchado y estar aquí presentes. Gracias. De leerlo con el entendimiento debido, pero prometo que lo haré a conciencia y quiero escribir algo al respecto. Te quería preguntar dos cosas concretamente. Una, si el título es obvio, tú te acotas a la Ciudad de México, pero te quería preguntar si hay otra capital de la República en donde tuvo lugar un proceso similar de construcciones Deco, no sé si Guadalajara, no sé, por un lado, y por otro, si en otra capital hispanoamericana hubo un proceso tan intenso. Tenían un movimiento nacionalista en ese momento. Puede coincidir, pero lo ignoro, ¿para qué te miento? ¿Ok? Gracias. Me parece interesantísimo todo esto que está